Estudio de test diagnóstico. Bueno, esta otra parte y final, yo creo que es una de las partes finales que les puede complicar un poco, pero que vale la pena entender. Los estudios de diagnóstico buscan siempre comparar un nuevo examen, ¿ya? O un examen que no estaba comparado estadísticamente antes, o signos clínicos con el gold standard para cierta patología. ¿Ya? Ejemplo de esto, radiografía para la neumonía. ¿Ya? Puede ser gold standard o simplemente enfermo o no enfermo. O los signos clínicos de neumonía como crepitaciones, disnea, fiebre y diagnóstico. O sea, pueden ser las dos cosas. Están orientados en buscar la mejor forma de acercarnos a descartar un diagnóstico de cierta patología, para así decidir si intervenir o no. Miren, esto es un concepto que se llama como el umbral de tratamiento, el umbral de diagnóstico, que en el fondo es cuál es mi probabilidad de tener la enfermedad, ¿ya? Cuánto me cambia mi probabilidad de tener la enfermedad el examen, y si este resultado posterior o mi probabilidad post-test en el fondo pasa o no pasa el umbral para así tratar o no tratar al paciente. Lo importante es que, aunque no les guste, ¿ya? Son la base de los algoritmos, ¿ya? De diagnóstico y tratamiento. O sea, cada vez que ustedes vean un algoritmo, ya en las clases, por ejemplo, como estudio de hematuria, primero pedir un sedimento de orina, después pedir una ecografía, bueno, todo eso está ordenado en cuanto a esto, a los estudios de diagnósticos para ir acercarnos o alejarnos de la enfermedad. Esta es la tablita clásica de un estudio de diagnóstico, donde tenemos el diseño, el fondo y cálculo. Diseño es este, poner siempre test positivo, test negativo, enfermos y sanos, que como les dije recién también corresponde a gold standard positivo o gold standard negativo. Pueden estar ambos. ¿Ya? Entonces esta tablita 2x2, perdón, 4x4 le iba a decir nada que ver. ¿Ya? Donde tenemos gente con test positivo, ¿ya? Gente con test negativo, enfermo y sano. Por favor, fíjense acá donde habla gente con test positivo y enfermos, se conocen como los verdaderos positivos. Gente sana con test positivo se corresponden a los falsos positivos. Test con test negativo y enferma son los falsos negativos, o sea, falsamente están negativos porque en realidad están enfermos. Y gente sana con test negativo son los verdaderos negativos, o sea, los que corresponden finalmente. Con esto, en el fondo, uno puede calcular 4 cosas: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Primero, sensibilidad. Miren, la sensibilidad equivale a cuál es la probabilidad de mi test, ¿ya? De detectar a una persona enferma. ¿Claro? Vamos a la tablita y voy a escribirlo con otro color acá. ¿Cuál sería la probabilidad de que mi test, de que esto me detecte a un enfermo? ¿Ya? Vamos con la definición entonces. Enfermos son todos estos, ¿claro? Son A más C. Y la probabilidad de que un test detecte a un enfermo, del total de los enfermos, sería la cantidad de verdaderos positivos dividido por el total de enfermos. O sea, A dividido por A más C. ¿De qué otra forma lo pueden decir? Capacidad de detectar a los enfermos, ¿ya? Porcentaje de enfermos que resultaron con el test positivo. ¿Claro? Sensibilidad. Especificidad. Es la propiedad de su test de detectar a los sanos. Por lo tanto, probabilidad de mi test de detectar un sano sería total de sanos, B más B. Sanos que les resultó el test negativo, verdaderos negativos del total de sanos. O sea, D dividido por B más B. ¿Claro? Yo sé que esto es un poco confuso, pero es bastante útil finalmente. Me está doliendo el cuello también por hablar tanto. Es más fácil en la sala donde uno se puede mover. Ok. Ya. Luego tenemos los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Estos dos últimos son dependientes en general de la cantidad de sanos o enfermos que aparezcan. Y verdaderos positivos, valor predictivo positivo,
me habla de cuál es la probabilidad, ¿ya?, de que si yo tengo un test positivo, tenga la enfermedad. O sea, cuál es la probabilidad de que si el paciente tiene el test positivo, está enfermo. ¿Se comprende? ¿Cuál es la probabilidad de que si una persona tiene el test positivo, o sea, total de gente con test positivo, esté enferma? Sería verdaderos positivos dividido por el total de gente con el test positivo. Y el valor predictivo negativo es al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tengo un examen que me resultó negativo, de estar sano? ¿Ya? Si el examen me resultó negativo, sería el total de negativos. ¿Cuál es la probabilidad de estar sano? D dividido por C más D. ¿Ya? Yo sé que es un poco difícil de comprender al principio, pero basta un poco de estudio nomás y de práctica. ¿Puede variar el valor predictivo positivo y negativo? Sí, varía como estaba mencionado acá al lado. En el fondo, a mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo y menor valor predictivo negativo. A menor prevalencia, menor valor predictivo positivo y mayor valor predictivo negativo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Miren, esto es medio agotador, pero imagínense que tienen una población de 10.000 personas. ¿Ya? Y este es un ejemplo que está en la clase antigua. Acá tenemos cáncer de mama, sanos o sanas. Test positivo sería mamografía. Test negativo, mamografía. En general siempre nos tiene que entregar la sensibilidad y especificidad para hacer esto. ¿Ya? Vamos a ocupar una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 80%. Bueno, entonces, si la prevalencia de la enfermedad del cáncer de mama en esta población es de un 10%, ¿ya? Vamos a poner allí prevalencia 10% inicial, el primer ejemplo. 10% de 10.000 equivale a tener 1.000 personas acá, claro, por lo tanto 9.000 acá. Ahora, si nos dicen que la sensibilidad es de 90%, ya sabemos cómo calcularla. Es verdadero positivo dividido por el total de enfermos. Así que acá arriba tenemos el 90% de 1.000, que corresponde a 900, y acá abajo 100. Y para el lado tenemos que el 80% ya le resultó en el fondo sano y con verdadero negativo, sería 9.000 por 0,8, que si mal no recuerdo, perdón por esto, serían 7.200. Y acá arriba estaría el resto, 20%, que serían 9.000 por 0,2, o sea, 1.800. Bueno, con esto simplemente tenemos un valor predictivo positivo de 900 dividido por 2.700 y un valor predictivo negativo de 7.200 dividido por 7.300. Aquí tenemos 7.300 y acá 2.700. Bueno, ese es el primer ejemplo. Voy a hacer algo muy burdo. ¿Qué pasa si es que estamos en un mundo ideal de Vilsipap y no hay cáncer de mama? Si la prevalencia es de 0%, ¿qué ocurre? Vamos con esto. Enfermos, ceros. Sanos, 10.000. 0 por 90%, que es la sensibilidad, es 0 por 0,9. 0 por 0,1. Y acá tenemos 10.000. 10.000 por 0,2, es 2.000. Y acá abajo está 1.000, respectivamente. ¿Cuáles serían los valores predictivos positivos? El valor predictivo positivo en este caso sería 0 dividido por 2.000.
y valor predictivo negativo es 8000 dividido por la suma de los test negativos, 8000, igual 1. Por lo tanto, el valor predictivo positivo cae a 0% y el valor predictivo negativo llega a un 100%, o sea, cambian con la prevalencia. Segunda pregunta, ¿puede variar la sensibilidad y especificidad? Solamente puede variar si es que se cambia el corte para decir que el test es negativo o positivo. Ejemplo de esto es lo que ocurrió hace 3 años ya con el cambio de corte para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Antes, el corte de diabetes mellitus gestacional se consideraba positivo mayor o igual a 105. Ahora es mayor o igual a 100. ¿Claro? Con esta medida, ¿qué se logró? Se logró en el fondo aumentar la sensibilidad. Bueno, eso es algo que hay que manejar un poco. Antes de llegar a los likelihood ratio, cosas importantes a decir es que algo que está en la clase de antes y lo olvidé poner, es que aquí, para confirmar enfermedad, requiere un test con alta especificidad y al mismo tiempo, para descartar enfermedad, requiere un test con alta sensibilidad. Siempre pongo este ejemplo que me parece que es bueno para aprenderlo, y es que imagínense que la sensibilidad lo que busca es agrupar a todos los pacientes, tanto enfermos como posiblemente enfermos y sanos, en una bolsa grande, ¿ya? Por lo tanto, todos los que sobran de esa bolsa grande son pacientes que están súper sanos, ¿ya? En cambio, la especificidad lo que va a hacer es intentar de esta bolsa depurar los que están realmente sanos, los saca y deja los realmente enfermos. Por lo tanto, por eso confirma, ¿ya? A veces se pueden confundir esos dos conceptos si es que no se explica de esta forma. Ahora, el LR o Likelihood Ratio es algo que quizás los ha penado en su internado, quizás no. Hay que comprender un poco a qué se refiere. Es lo que les hablaba hace un rato. Todos tenemos una probabilidad pretest de tener una enfermedad, que si se ve en este gráfico, el nomograma de Fagan, es esta parte de acá. Probabilidad pretest como aparece acá abajo, que es bien chiquitito, pero lo pueden buscar en Google, de un paper de la Católica, es bastante bueno. Todos partimos con una probabilidad pretest y esta probabilidad en el fondo equivale a la... ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? Probabilidad de estar enfermo. Quizás lo respondieron, quizás no, quizás ya no están ni ahí, pero la probabilidad de estar enfermo equivale a la prevalencia. ¿Claro? Entonces, tengo mi prevalencia, mi probabilidad pretest, a eso le tengo que sumar los signos clínicos que pueda tener el paciente y le hago un examen, ¿ya? Ese examen tiene dos posibles resultados. Bueno, hay algunos que tienen tres, pero indeterminados. Pero los dos posibles resultados es que sea positivo o negativo. ¿Claro? De esta forma, el positivo, en este caso un resultado positivo, me va a acercar a la probabilidad post-test de tener una enfermedad, ¿ya? O sea, un LR positivo es cuando resultado positivo del test, ¿ya? Que me acerca, en realidad me acerca, o no me cambia mucho mi probabilidad post-test. Y el RR negativo es resultado negativo del test. Miren, para no aburrirlos más, esto es importante, pero no es crucial. LR positivo en el fondo se considera bueno cuando es en general mayor a 10. Esto es bueno. LR negativo va a ser bueno cuando es menor a 0,1. En el fondo, un LR bueno
me acerca al umbral terapéutico. Un LR negativo, bueno, me descarta enfermedad. Disculpen por el ruido de esa moto, pero lamentablemente pasan muchas. Ok, ¿se comprende? Espero que sí. Si quieren en la clase, cuando nos veamos después, les doy otro ejemplo al respecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sé que esta clase fue eternamente larga. Creo que tan larga como psiquiatría, pero espero que les haya servido. Va a estar arriba en YouTube hasta que den la prueba y después la voy a subir al final de año, ya para que la vuelvan a estudiar. Espero haber logrado el objetivo, ¿ya? Y que ustedes también pueden estudiar bien y nos vemos después de su prueba de 70 preguntas, ¿ya? Que estén muy bien, éxito y cualquier duda mándenme un correo. Bueno.